Buenas noches, es grato estar con ustedes nuevamente, 4 a la N, soy Gonzalo Prialé. Esta noche tenemos un panel de polendas, están con nosotros David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos Paredes, que ha sido jefe del gabinete de asesores del ministro de Economía, expresidente de Petroperú y es doctorado en Economía por la Universidad de Yale. Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC. Así que vamos a entrar al tema, que esta noche es qué se puede esperar con el cambio de ministro en el MEF. Todos le deseamos éxito al ministro Burneo, un profesional de buena y larga trayectoria, pero comprenderán también que es parte de un gobierno. Y la verdad es que actualmente se puede decir que el presidente y sus ministros han dejado de gobernar, hacen política de campaña. Y su campaña es de defensa del presidente. Piden cerrar el Congreso para arrodillar a los golpistas, es una frase dura y exageradísima. Buscan evitar la vacancia presidencial de cualquier manera. Y por otro lado, de carambola, acopian votos para las elecciones regionales de octubre, que tienen importancia porque eso pesa para los meses y años siguientes. Ahora, el Congreso, por su parte, no tiene remedio, ¿no? Hay demasiado toronguismo, es algo tan notorio que la gente no solo se ha dado cuenta, sino que en la opinión y en las encuestas el Congreso está por debajo en aprobación del Ejecutivo, así que imagínense. Ahora, ¿podría el país soportar 7 semestres más de este desgobierno conjunto que estamos sufriendo? Ese es un tema que sería bueno conversar ahora. Y por otra parte, los gremios empresariales siguen en un modo de prudencia estratégica, que no sé qué quiere decir, pero en otras palabras se podría decir bien gracias. Ahora, ¿qué puede hacer el MEF en este ambiente, no? Porque el MEF no solo ha perdido peso, su rol hace rato que no es de liderazgo. Entonces, o se pone a la defensiva y juega de arquero, no de delantero como siempre fue, y un gran delantero además, o se pone al servicio del presidente, ¿no? Mientras reparte la torta de obras locales, facilitando el gasto populista y electoral en este caso, con corrupción, eso es lo peor de todo, que sirve para contrarrestar el desprestigio del gobierno, que es creciente, y el riesgo de la vacancia presidencial. Estamos entonces viendo una escena llena de clientelismo puro y duro. Ahora, David, esta es mi idea del contexto, por supuesto, tal vez le des otros componentes o difieres, pero el hecho es que el ministro Burneo tiene que navegar en estas aguas. ¿Cómo ves eso? ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas Buenas noches a noches. todos. Es cierto, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos ahora en el ámbito económico y institucional en general es esta alta volatilidad, ¿no?, que venimos experimentando en el ámbito político. Estamos, digamos, en una situación que es, digamos, el pico máximo de un proceso de deterioro grande, ¿no?, que se ha venido dando en la última década, con acentuamiento de los últimos 5 o 6 años, ¿no?, que reflejado en este cambio continuo de presidente de la República, ¿no? 5 presidentes en 5 años, ¿no? O sea, la economía ha estado expuesto textualmente a un escenario de estrés político intenso, ¿no? Lo que es sorprendente, y acá de repente pongo también ese tema sobre la mesa acá para que comenten acá el resto del panel, la economía ha estado en un proceso efectivamente de desaceleración preocupante. Es cierto que lo que nos debería preocupar es el contrafactual, cuánto más deberíamos estar creciendo si las cosas irían bien. Pero sorprendente que este barco que se llama Perú, ahí está resistiendo, mal, vapuleado, creciendo a 2,5, desacelerándose, ¿no? Y una de las cosas que me viene a la cabeza es la fuerza que tiene o que mantiene este modelo económico, y básicamente las piezas del Banco Central de Reserva, independiente, y la regla fiscal
y sus componentes que de alguna manera es tan fuerte que permite seguir aguantando. El tema es hasta cuánto. Y claro, ahí surgen las preguntas de si podemos todavía continuar yendo en y creo que lo mencionó, le escuchó a algunos funcionarios, algunos expertos señalar, si podemos seguir en este escenario de cuerdas paralelas, ¿no? Que todavía la economía sigue desplegando sorprendentemente, a pesar que se critica mucho al modelo económico, sostiene, ¿no? En gran medida este dinamismo chato, por cierto, pero ahí vamos, ¿no? Carlos, ¿tú compartes esta visión de que todavía existe un piloto automático resiliente que Para no nada. permite que el país se vaya al fondo del pozo? Yo veo una gran diferencia en los tiempos en los que estaba hasta el año 2013, donde se hablaba de alguna regularidad en la política económica. Yo veo algo mucho más claro. Veo un mayor predominio, aunque gradual, de ideas abiertamente socialistas, de mayor intervención del Estado, sin ningún cuidado por el fortalecimiento institucional y últimamente un abierto mercantilismo que se refleja en el pasaje de Garatea. Todo el mundo, hace poco, Gonzalo acaba de decir, mira, y los gremios están haciendo un cálculo estratégico, es una posición abiertamente mercantilista. Va a obtener beneficios quien haga trato con el gobierno. Y macroeconómicamente, yo más que apegado a las discusiones soy inclinado a mirarlas a la luz de las cifras. Y por ejemplo, el 2012 teníamos un crecimiento quinquenal de 6% per cápita, hoy día lo tenemos muy cercano a 1%, y hace pocos días se celebró la Asamblea Peruana de Economistas en la UPC, e invitaron a un señor de Bangladesh, de apellido Rashid, que es el economista de temas globales de Naciones Unidas, y estaba muy preocupado por que el Perú no pierda otra década, porque no se inicie una década perdida en los próximos 10 años. Entonces yo, que soy un profesor, agarré y dije, bueno, ¿cuándo se pierde una década? Busqué todas las definiciones y la que más me gustó es cuando creces menos que un promedio de países de alto crecimiento, de alto desarrollo. Y lo que descubrí es que en realidad el Perú viene perdiendo décadas hace un buen tiempo. Lo que pasó en los 80, Gonzalo, fue desastroso. Pero más que perdimos la década, le hicimos un enorme forado al producto potencial. Y descubrí que, por ejemplo, la década previa a la actual, hemos tenido un cero de mejora. No ha sido una década que hemos ganado. Y que lo que predice las décadas perdidas es el comportamiento de los flujos de comercio y los flujos de largo plazo de inversión, sobre todo la privada. Y eso casi nos garantizan que empezamos a perder una. Este ruido político, por supuesto, y lo que se está discutiendo, y que los técnicos estén contra la pared diciendo, en el mejor de los casos van a evitar que esto sea peor, me hacen pensar que Rashid y sus temores de que el Perú entre en una otra década perdida no están tan lejos de la evidencia actual. O sea, declive es la palabra que hay que evitar. Y coincido contigo, todos tenemos que involucrarnos en poner el hombro y no ver, como pasó en los 80, como se hundía todo y nadie decía nada. Al final, el que paga la cuenta de esto es una explosión de pobreza como la que se vivió a fines de los 80, donde 2/3 de la gente estaba debajo de la línea en las cifras disponibles. Entonces, hay mucho que calibrar para cambiar, porque el ceteris paribus es feo. O sea, todo lo demás constante, que más o menos flotemos con un decoro penoso, es una mala idea. Y tú, Carlos, ¿cómo ves esta situación a la que hemos venido a llegar y qué piensas que pueda esperar el país de los próximos semestres o lo que sigue? Buenas noches, gracias por la invitación, Gonzalo. Creo que la llegada al MEF de Kurt Burneo es una buena noticia dentro de las posibilidades alternativas que habían. Kurt es un economista que
ha transitado de manera importante hacia la ortodoxia en el pasado, tiene experiencia en el MEF, tiene experiencia en el BID en Washington, y creo que tiene la capacidad de conversar y acercarse con gente que piensa muy diferente a los que estamos sentados en esta mesa, por ejemplo. Entonces creo que eso es una ventaja en el mundo de la política, que es donde se le toca moverse a Kurt. Coincido en que venimos en una situación de desaceleración importante de la economía, una tendencia de largo plazo. Venimos perdiendo oportunidades, hemos una extraordinaria oportunidad en términos de lo que eran los mercados internacionales para nuestros productos principales de exportación. No supimos aprovechar ese contexto para atraer inversión por el ruido político. No creo que la política y la economía vayan por cuerdas separadas. Eso fue en algún momento. Hoy, y el mismo ministro Burneo lo ha señalado. Entonces, si no hay el corolario de eso es que si no logramos arreglar en algo la situación política, no podemos esperar una gran mejora en lo económico, porque no van de manera independiente. Es cierto que lo económico no es tan desastroso como lo político, porque es difícil imaginarse una situación política más caótica que la que tenemos en este momento, ¿no? Es muy difícil. Nos están empujando contra las cuerdas a los peruanos de una manera que yo creo que asombra al mundo. Y la economía se sigue desacelerando, no está como estuvo en los 80, pero desgraciadamente la caída en la inversión nos va a pasar la factura en el futuro. A mí me da mucha tristeza y preocupación que el presidente de la República haya señalado que las cosas no están tan mal porque la inversión va a tener el mismo nivel que el año pasado. Eso es lo mismo que dijo el Banco Central, pero de otra forma. Es decir, que el crecimiento va a ser cero de la inversión. Y eso es nefasto para el crecimiento y para generar puestos de trabajo, que es lo que necesitamos en el Perú. Entonces, nuevamente, creo que el que llegue Burneo con esta capacidad de diálogo político, con conocimiento de lo macroeconómico razonable, es una buena noticia, es consciente de la necesidad de promover la inversión, lo ha dicho, pública y privada, son complementarias, la necesidad de crecer, pero el problema es el tema político y eso no se resuelve desde el MEF. Ahora, no todos los ministros de Economía les toca ser Cristiano Ronaldo. En este contexto político tan crítico, tener un buen arquero no es malo. Y para tener un buen arquero necesitas un personaje que tenga esa capacidad de diálogo y de frenar los autogoles que deben ser todos los días la cantidad de tapadas que no nos enteramos que se están produciendo. Yo agregaría algo al comentario de Carlos. La política está pesando muchísimo, la economía no tiene la potencia que tuvo antes porque los tiempos son demasiado recios, como se dice. Pero yo creo que además del empobrecimiento material que se está produciendo y que se va a acelerar si las cosas no cambian, tenemos un empobrecimiento moral. O sea, el país está viendo cómo desde el poder, desde el Ejecutivo, se producen sucesivamente hechos que son delitos comunes. Y no porque sean de menor cuantía son menos reprochables. Peor todavía, es como si el gobierno estuviera en manos de... Escuché una vez la frase, no la comparto del todo, de pájaros fruteros. Y eso va a producir un daño que va a durar mucho tiempo recuperarnos. Porque además la comparsa en el legislativo van de la mano, es decir, el gobierno hace como que gobierna y el legislativo hace como que fiscaliza, pero en realidad
están abrazados, bailando chic to chic, mientras creen que el país no se da cuenta de este juego perverso y posiblemente por eso es que no se cae Castillo, porque la calle sacará cuentas y dirá, pucha, que estamos entre, no la espada y la pared, estamos entre dos espadas, así que ¿cómo nos salvamos de todos estos? Ese es, creo, un problema profundo que tenemos. Volviendo al tema de Burneo, del ministro Burneo, a quien también, cómo no desearle éxito, él me ha mencionado que están operando políticas, una política monetaria y una política fiscal orientadas a enfriar la economía, e incluso ha pronosticado que estamos en un riesgo de recesión creciente, que podría parecer un mensaje subterráneo para, en realidad, disparar plata con ventilador y hacer populismo a diestra y siniestra para no perder tanta popularidad tan rápido. ¿Cómo ves esto, David? ¿Crees que estamos entrando o en una recesión o a puertas de una seria recesión? Yo creo que el ministro lo que ha hecho es trasladar una preocupación, una probabilidad, en mi modesta opinión, muy baja, de hablar de lo que significa recesión técnica, de que en algún momento podamos llegar, si seguimos así, a eso seguro, ¿no? Pero no creo yo, por lo menos en términos estadísticos, digamos, en los próximos meses. Pero lo que no se debe equivocar este concepto de recesión es con que crecer a ritmo de 2,5 es para un Perú, para un país emergente, quizás esa habría que ser la interpretación que habría que darle, es como está en recesión, digamos. Perú ¿Tú tiene que dirías anquilosados? Mira, para sacar a la población de la pobreza, para generar empleo, ¿no?, que es lo que requiere un país emergente, y Perú con las capacidades que tiene, debería estar creciendo por encima de 4, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, crecer al ritmo de 2,5, 2,6, en fin, lo que digan las proyecciones, es condenar a una cantidad importante de personas que no salgan de la pobreza. Recordemos que hemos estado en niveles de pobreza de 20% antes de la pandemia, subió a 30, hemos bajado a 25 y pico, pero crecer a ritmo de 2 es seguir en 25 o reducir en décimas por año, ¿no? O sea, por ejemplo, este cambio de proyección, eso es otro tema, ¿no?, que habríamos que comentar. Este cambio de proyección, ¿no?, que la proyección oficial del MEF era 3,6, mala también, porque uno pensaba que queríamos crecer más, o como fuera, y ahora ir a 2,2, esto implica 200.000, así, a cálculo de servilleta, 200.000 peruanos que no van a salir de la pobreza este año como consecuencia de este cambio estadístico. Entonces, a ver, yo creo que ha querido trasladar una preocupación. Yo creo que para tener un balance real de lo que vaya a hacer, yo creo que nos quedan unos cuantos días que publican el marco macroeconómico multianual, veamos y entendamos, ¿no?, cómo se ha producido este giro. Y no solamente el giro respecto a lo que decía el MEF de hace algunos días, respecto a lo que vaya a decir el marco macroeconómico multianual ahora, ¿no?, sino respecto también a otra entidad con mucha institucionalidad, como es el Banco Central de la Reserva, que tiene un ejército de economistas, expertos, o sea, con las mejores capacidades para ver esto, que para eso están y se les paga, que tienen una visión diferente respecto a la clase de la economía. Entonces, yo creo que ahí hay un ámbito que hay que observar con detalle, ¿no? Bueno, sí, este es un asunto que también podría verse desde otro ángulo, que más bien es como de un juego político, ¿no? Si tú anuncias que estás entrando o en un riesgo de recesión grande y a fin de año no se produce, puedes decir, lo logré, la contuve, ¿no? También es buen marketing, así que habría que ver cuál de los dos escenarios o los dos pueden estar jugando, porque en realidad esto no es pues algo que, como no es un escenario rígido. Vamos a ir a un corte y en la segunda parte continuamos quizá viendo qué es lo que se puede hacer para adelante y reactivar la economía. Con respecto al tema del anuncio de que podríamos entrar en una recesión, es un anuncio extraño, que hay que analizarlo. Soy economista más que psicoanalista, pero me preocupa, coincido con lo que
has dicho en el sentido de que técnicamente es muy difícil que entremos a una recesión. Gracias, Carlos. Puso fondo. Esa es la música que necesitaba para Hay que animar el calentar ambiente. el ambiente. Claro. Pero o sea, no lo veo posible que entremos en una recesión. Sí se ha desacelerado el tema. Pero si juntamos ese anuncio junto a otro comentario del ministro Burneo de que el Banco Central está contribuyendo a fuerzas recesivas con la subida de la tasa de interés de referencia, ahí sí tengo que señalar que me preocupa que estemos regresando a estas ideas de la política contracíclica y que con la política contracíclica resolvemos los problemas del crecimiento. Aquí no estamos viendo un problema de muy corto plazo que necesita una política contracíclica. Acá estoy viendo un declive de la inversión causada por una incertidumbre política salvaje. Y eso no lo arreglo con tasas de interés de referencia ni con gasto público. Entonces, yo creo que el gran reto que tiene por delante el ministro Burneo y el equipo económico en general es contribuir a reducir esa incertidumbre política. Tal vez las discrepancias que puedan haber dentro del equipo económico se deben ventilar a puerta cerrada, se debe conversar y dialogar, no salir a hacer anuncios que lo que hacen es contribuir más al desconcierto. Pero claramente no veo que vayamos a resolver el problema actual socavando el esfuerzo del Banco Central por contener la inflación. Es una situación muy complicada, pero las señales tienen que ser claras de que estoy pensando en el mediano y largo plazo, y en ese sentido ha habido unos anuncios interesantes de tratar de darle estabilidad a los fondos del Cano. Creo que eso es una buena idea, es un tema importante para mejorar la eficiencia de la inversión pública, y creo que es en esa dirección donde deberíamos apuntar. Y también, y creo que es indispensable señalar este punto, porque el Ministerio de Economía y Finanzas siempre ha liderado el manejo de la política económica. Y creo que aquí es indispensable revisar los nombramientos dentro del sector público. ¿Cómo puedes tú tener buenas políticas públicas con gente no preparada para gestionar dichas políticas públicas? No es un tema tanto de diseño, es un tema de gerencia, y no me canso de decirlo, ¿no? Entonces, yo espero que el ministro Burneo tenga la capacidad de hacer reflexionar al gobierno sobre estos nombramientos y atraer a gente razonable, con experiencia de gerencia, gente proba al sector público. Es muy difícil con este sector, con este gobierno, sin duda. Simplemente para añadir, es que el impacto de una política económica va más allá del MEF, ¿no? Tienes una serie de sectores productivos que requieren articularse, ¿no? Entonces, si ahí tiene gente, como menciona Carlos, que no sabe para qué está ahí, poco más podemos Es que no hay orquesta, ¿no? Porque no hay director de orquesta tampoco. Yo veo algo más parecido a lo que dice mi tocayo. En qué principio, que es relativamente sencillo identificar dónde se está parado en este momento. Se está parado sobre una economía que llegó a crecer antes de la pandemia un poco más de 2%, a una que aspira, en el más optimista de los escenarios, a cerrar el año en 2%. Pero con este deterioro institucional marcado, con esta destrucción de equipos, y yo sí veo altamente inverosímil que de pronto el gobierno, no, ahora vamos a traer gente honesta y preparada. No veo esa realidad, veo más bien una posición muy difícil del MEF y del Banco Central. Hoy día la inflación es 9%, a pesar de un buen trabajo del Banco Central, entre incertidumbre y una continua inyección de liquidez destruyendo el sistema previsional. En este contexto, aspirar a un optimismo infundado es poco creíble.
es infundado. Entonces, la perspectiva va en cosas como esta, como decía Carlos. A veces es fundamental tener un arquero, porque ya la cancha es inclinada. Lo que va a querer jugar este gobierno, si sobrevive en los próximos meses, es el nuevo marco constitucional. Y esa es política de largo plazo. Y eso es lo que hoy día está en juego en realidad en la economía peruana. Yo creo que recuperar la confianza, como dice Carlos Paredes, es la clave. Y eso quizás requiera dos tipos de acciones, ¿no? Acciones, dejar de hacer ciertas cosas y hacer nuevas cosas. En cuanto a cosas que deberían dejarse de hacer, las has mencionado algunas de ellas, dejar de designar incapaces para puestos tan importantes. Darle vida nuevamente a la meritocracia. Parece que la meritocracia para este gobierno es como la kriptonita para Superman. O sea, simplemente no la soporta, porque hace pues notar sus falencias. Y no es posible que convivan elementos tan incapaces y en un extremo ignorantes de los temas que están a su cargo, con gente técnica especializada. No podrían asumirlo como debe ser. Los pedidos de cambio de constitución son un balde de agua con hielo total cada vez que regresan con la misma cantaleta. Y estos cambios brutales que han habido en legislación laboral y agraria, parece que se viene un reglamento de la llamada segunda reforma agraria, que va a ser, pues, creo, con visos expropiatorios y directamente enfocada al régimen laboral agrario, contra el régimen laboral agrario. Va a hacer mucho daño. Así que, para empezar, poner gente capaz de hacer las cosas bien, derogar estas normas como la de la tercerización, que entra, creo, en vigencia en pocos días, el 23 de agosto, y el reglamento de la Ley de Relaciones Laborales, que también es bastante funesto, y que no sigan dictando estas normas que parecen pequeñeces, pero realmente son sorprendentemente destructivas, como devolver el 40% del pago de peajes durante 4 meses a los transportistas de carga y de personas. ¿Por qué 40? ¿Por qué 4 meses? ¿Para qué diablos sirve eso? Y la reducción del IGB a los restaurantes a 8%. O sea, ¿a qué conduce? ¿Creen que van a bajar los precios en los restaurantes? Bueno, entonces creo que coincidimos, ¿no? Hay cosas que no se pueden seguir haciendo, porque si no, no hay confianza posible. Y quizá más adelante podemos hablar también de qué cosas se pueden hacer para motivar la confianza, ¿no? Yo ahí quisiera hacer una pregunta y dejarla abierta. Hace poco escuchaba al abogado del presidente decir que esto de juzgar al presidente genera ruido político y daña a la economía. Yo le recomendaría al señor, creo que se llama Benji, si es posible recuperar la confianza con un presidente con las sombras de corrupción que hoy día tiene el señor Castillo. Y mi respuesta es sencilla, es imposible. Nadie le cree a un presidente o a un régimen liderado por alguien con las tamañas sombras de corrupción que hoy día se tiene. Y hay que ser menos diplomático. La salida es una sola, salir del lado podrido. Mientras mantengamos el lado podrido, eso de ganar confianza va a ser una palabra escrita en un font o una letra muy pequeñita. Se va a ganar muy poca confianza así. No sé qué les parece. No, yo creo que has dado de alguna manera en el punto neurálgico, ¿no? Digamos, de las condiciones económicas en las que nos encontramos, ¿no? El problema de expectativas. El problema de expectativas es generado fundamentalmente desde la cabeza del Ejecutivo, desde el primer día que empezó a gobernar. Entonces, cuando uno hace la pregunta de cómo recuperamos la confianza, pues implica deshacer todo lo que se hizo, cosa que no va a suceder, ¿no? Viendo la trayectoria que venimos apreciando hasta el día de hoy. Entonces, claramente, digamos, la parte de empezar a recuperar implica o pasa, digamos, por
al menos la renuncia o algún tipo de esquema que significa que Castillo, digamos, y las personas que lo rodean no estén dentro del gobierno. Yo creo que ese es un elemento, digamos, que hoy definitivamente distorsiona todo, ¿no? Y difícilmente alguien puede con cierta confianza impartir en el país, ¿no? Pero tiene luego otro elemento, ¿no? Digamos que está bien, yo creo que él es la principal fuerza generadora de distorsión y de estas pésimas expectativas. Por otro lado también, y creo que lo mencionabas tú, Gonzalo, está también el Congreso, ¿no? El Congreso también de alguna manera es culpable de muchas de las normas que le van a costar muchísimo dinero al país y normas completamente inefectivas. Creo que el 80% de la lista que mencioné normas han sido del Congreso. Entonces ahí también estamos en una situación que complica mucho más sí, el Ejecutivo, Castillo y todo el tema de corrupción que lo rodea es un golpe tremendo, pero es un tema que ahora está en todo el ámbito político, ¿no? Entonces el problema de acá adelante, o sea, ya no solamente la siguiente pregunta es, si se sale el presidente de Castillo, las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué viene después? Nos quedamos con una incertidumbre de a dónde vamos, ¿no? ¿Quién nos va a gobernar luego que se presente este cambio, ¿no? Es cierto, yo creo que hay un consenso en que la crisis política afecta a la economía y que la crisis política, no hay salida a la crisis política que no pase por la salida del presidente Castillo, ¿no es cierto? Creo que lo hemos hablado abiertamente. Entonces acá tienes, y eso no es algo nuevo, no estamos diciendo nada nuevo. Pero estábamos hablando de qué hacer en estos meses con este gobierno y con el señor Burneo en el MEF y el señor Velarde en el Banco Central. Creo que ese es regresando a ese tema y el tema de ser arquero, ¿no es cierto? En una situación política muy complicada, hay que tratar de minimizar el daño, ¿no es cierto? Hay que minimizar las pérdidas. Como economistas sabemos que minimizar pérdidas es matemáticamente lo mismo que maximizar utilidades. Exactamente. ¿No? Entonces nos toca hablar bien y lo que tenemos que hacer es minimizar pérdidas. Y creo que Burneo ayuda a eso. Ojalá que enfatice más su tema de reactivar la inversión, de dar confianza, que el tema de posibles políticas macro contracíclicas de corto plazo. Creo que eso es un tema bastante importante. Coincido contigo. Hoy día es un día domingo, un día de familia. Y siempre hay que reconocer que el menos malo es el mejor. Siempre. Así que en este caso vale la pena tener en cuenta que queremos todos los peruanos, defender la democracia. Y la democracia no es elecciones, no es lo que los gringos llaman the will of the people, la voluntad popular. Es voluntad popular transparente con límites al gobernante. Cuando no hay límites al gobernante, cuando se quiere limpiar algo, pero se quiere también despedir al que limpia, entonces ahí no hay democracia. Estamos tumbándolo todo. Hay que ser ordenados, seguir cauces constitucionales, porque esta va a ser la mejor señal a los agentes económicos. Y la responsabilidad del nuevo titular MEF, del cual voy a opinar como de todos los ministros, solo cuando salga, es importante que él haga ese de arquero. Y ojalá lo haga muy bien y lo aplaudamos todos a la salida. Pero hoy día él está rodeado en un régimen que no quiere respetar la separación de poderes. Por lo tanto, la tiene muy difícil, coincido contigo. No, yo creo que de cara a lo que significa los próximos meses, básicamente tenemos que, o se tiene, digamos, que tratar de evitar que los desastres sean mayores, ¿no? Yo creo que esa es la gran tarea en todo caso que tiene el actual ministro de Economía, ¿no? Y entendemos todos también que la principal política reactivadora de expectativas, mejorar expectativas, está bastante complicado, ¿no? En todo caso lo que debería intentar hacer es no deteriorarlas más, esperemos, con políticas que, como al menos lo que han venido trascendiendo en prensa, ¿no? Que
una expansión fiscal, digamos, con un nivel de potencial prácticamente en el suelo, es muy dañino, digamos, y puede pasar una factura muy importante a futuro, ¿no? Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Claro, es que también hay algo que está ocurriendo que creo que pasa bajo la línea y a veces nos olvidamos. En el país se ha quebrado el Estado de Derecho. Hay cantidad de minas importantes que están tomadas, que no funcionan porque han sido tomadas físicamente. Y ahí hay una fuerte Por relación. diversas motivaciones, ¿no? El tema de conflictividad, ¿no? Tenemos como casi creo 208 conflictos acumulados, ¿no? Y más del 60% de ellos generados, digamos, durante los últimos 12 meses, ¿no? Y la correlación cuando tú empiezas a ver series más largas, ¿no? Y ves, por ejemplo, con variables como la ineficiencia del sector público, sobre todo el sector público regional, es impresionante, ¿no? Digamos, gran parte de los problemas de conflictividad generado en el país se debe justamente a este deterioro, ¿no?, de la calidad del funcionario público, que no es de ahora, pero yo creo que esta selección de personalidades o personajes en último va a acelerar más, digamos, y va a tener efectos de largo plazo muy importantes, y esto va a deteriorar tremendamente las posibilidades de seguir generando inversión. Son 60.000 millones de dólares en proyectos mineros, ¿no?, que podrían transformar el país en una década si se pudieran en marcha. Pues, además de esto, los sectores trabajo y ambiente han sido completamente copados, además por personajes que tienen una espada desenvainada contra la inversión privada y el empresariado en general, ¿no? Tenemos, por otro lado, un gobierno que ha optado claramente, sin ningún pudor. En una huelga están con los huelguistas, no importa cuál sea la motivación. Si es una huelga, es justa y punto. Al extremo que algunos mineros visitan Palacio de Gobierno y se toman fotos junto con el presidente. Es decir, el Estado ha dejado de ser el gran componedor de los conflictos o el responsable de solucionar o buscar la solución a conflictos o prevenirlos, y ni siquiera recurren ya con frecuencia como antes, que tampoco servía, pero por lo menos amortiguaba el malestar a estas mesas de desarrollo donde ofrecían 42 obras y años después no habían hecho ninguna, pero por lo menos volteaban la hoja. Una adición pequeña. Cuando en los libros se busca una justificación a la existencia del Estado, quizá uno de los argumentos más importantes es que el Estado proveería cierto bien público. Ese bien público es el orden. Hace rato, y sobre todo en esta administración, se ha abdicado por completo al orden público, no solamente en los cientos mineros, sino en toda la economía. Eso golpea duramente cualquier perspectiva de la economía peruana, la credibilidad del gobierno, la confianza. Pero en los yacimientos mineros se ve algo muy grave. Se ve que no hay pretensión de orden público, no hay ni siquiera una comisión. ¿Qué pase? Hubo una primera ministra que parecía la más activista de los activistas del conflicto, una colaboradora de la señora Verónica de Mendoza. Y así, para no confundir a todos. ¿Y qué decir del buen primer ministro actual? Entonces, mientras el gobierno no enfrente esto, o mientras siga con la política de no ofertar el bien público elemental, el orden público, entonces todo va a ser mucho más complejo de lo que decimos. Eso tiene que cambiar. Bueno, continuamos después de la pausa. Estábamos hablando un poco de la provisión de bienes y servicios públicos, el orden, está hablando Carlos. Yo creo que hay una narrativa imperante en gran parte de los peruanos hoy en día, en el sentido de que es necesario cambiar el capítulo económico de la Constitución o la Constitución entera. Yo creo que eso es un problema muy... porque en nuestro país, desgraciadamente, la ley no se cumple. Y si partimos de esa constatación, el plantear como solución número uno cambiar la ley de leyes en un contexto en que la ley no se cumple, no vamos a cambiar nada. El capítulo económico de la Constitución refuerza
la economía social de mercado. Y la economía social de mercado ha funcionado. Si algo ha funcionado en este país es la economía social de mercado. Hemos tenido el periodo de bonanza más importante, prolongado más importante de nuestra historia. Hemos sacado a más de 10 millones de peruanos de la pobreza. Eso ha funcionado. Lo que no ha funcionado es la provisión de bienes y servicios públicos por parte del Estado. La reforma del Estado nunca se hizo bien ni en los años 90 ni en los 20 años que siguieron. Entonces, pensemos en la pandemia, en la salud pública. Un desastre, ¿no es cierto? Y el problema que tenemos hoy en día es que tenemos un gobierno que lo que está haciendo es todo lo posible para empeorar la provisión de bienes y servicios públicos por parte del Estado. Pero tenemos que recordar que fue justamente esa crisis en la provisión de bienes y servicios públicos lo que permitió el acceso al poder por parte de esta gente. Porque tenías a muchos peruanos vulnerables, muy frustrados con su realidad personal. Y eso es lo que puede volverse a producir en el año 2026. Tener a muchos peruanos, ¿no?, más pobres que los que tenemos hoy en día y que van a decir, no cambiaron la Constitución, ¿no? Y esa es mi plataforma, yo sí la voy a cambiar y mira cuán reventado estás. Y porque van a estar más reventados porque justamente este gobierno se está encargando de empeorar la provisión de esos bienes y servicios públicos. Necesitamos gerencia, necesitamos buena gerencia hoy en día. Sé, Carlos, que es muy difícil atraer gente de primer nivel, pero hay que hacer el esfuerzo y creo que parte del reto que tiene Urneo y compañía es tratar de rodearse en otros sectores también de gente razonable. Mira, viendo la experiencia personal que hemos tenido todos los peruanos en medio de la pandemia, no en la parte del señor Vizcarra, sino en la parte del proceso de vacunación, te respondería que si algo en el Perú hay, es personas honestas y valiosas en el sector público, héroes, como los médicos que nos vacunaban en un proceso impecable. En economía y en todos los sectores hay funcionarios que hoy día pueden haberse alejado, pero que tienen la capacidad y la integridad suficiente como para hacer lo que tú planteas. Lo que tú planteas es lo fundamental, es el primer paso de cualquier ministro. Pero yo quiero ir al paso siguiente. Hablemos de las constituciones. Hace poco veía un activista en una protesta en algún lugar del Perú que decía, queremos una nueva constitución porque van a subir los salarios. Tenemos una nueva constitución porque me va a dar escuelas más grandes y puentes muy grandes. Y a mí me daba una molestia personal ver cómo engañaban a nuestra gente estos sinvergüenzas, hay que llamarlos así, porque las constituciones son instrumentos muy importantes. Las constituciones importan económicamente. Los economistas conocemos eso. Sabemos, por ejemplo, Gonzalo, que contra más larga y abultada es una constitución, más se asocia con menor crecimiento económico. Contra más listas de pedidos, regalitos, un puente para Ica, una escuela para Ica, una nueva autopista y un tren para Ica, es que soy de Ica. Entonces, peor es la Constitución. Contra más expropia la Constitución, cuestiona los derechos de propiedad, afecta el cumplimiento de reglas fiscales y monetarias, más nocivo. Las constituciones, los peruanos sabemos, han sido una desgracia. La espuria Constitución de 1979, con las ideas de una dictadura, nos llevó a estándares africanos, por amor de Dios. Y la espuria también, del 93 o medio espuria, nos llevó, al menos por un tiempo, a un ritmo de crecimiento inusual. Hay constituciones mucho mejores que otras, pero cuando yo escucho a un señor o leo el plan de gobierno de Perú Libre, que dice que va a inflar el Estado y va a deprimir la libertad política y va a reducir los controles, me está dando los 3 argumentos que predicen el comportamiento en el Perú del índice de percepción de corrupción burocrática que publica todos los años Transparencia. Es decir, se plantea una constitución abiertamente pro corrupción burocrática, pero la acompañan de un bonito discurso que supuestamente es justiciero. Los técnicos sabemos qué hace a una constitución buena para un país y qué produce corrupción, qué produce atraso. Así que sí,
Una constitución siempre es perfectible, pero una constitución de las características que hoy día se oferta, acompañada por pura demagogia, es una de las cosas más nocivas que podemos hacer en este momento. Por eso genera desconfianza. Ahora que Carlos estaba comentando el tema del ranking, el índice de corrupción de transparencia del 2021, usted está puesto 105, ¿no? Puesto 105 Perú en ranking de corrupción, siendo el primero, el número uno el mejor, ¿no? El menos corrupto, ¿no? De 180 países. Y hace 10 años estábamos con el puesto 72, 73, una cosa así. Es impresionante ver y ya habían países, no es que habían incrementado países, ya en los últimos 10 años yo creo que se había estabilizado alrededor de 180 países. Más Sí, o menos, se ha estabilizado. es impresionante, ¿no? Y siguiendo con ese tema de los índices, fíjate, han estado mencionando el tema de la Constitución, que yo creo que es un tema fundamental dentro de toda esta discusión, de esta narrativa que se ha venido impulsando y que lamentablemente con todas estas condicionantes están todos los ingredientes para aquellos que quieren seguir promoviendo este discurso. Uno de los elementos claves que tiene el capítulo de la Constitución es justamente la posibilidad de haber construido, creo yo, las únicas instituciones que tenemos en el Perú, ¿no? Las instituciones económicas, la fiscal y la monetaria, ¿no? Y es súper interesante ver, por ejemplo, el ranking de competitividad del World Economic Forum, ¿no? Cuando ves el ranking y ves el dato general, Perú está más o menos alrededor del puesto 78, 80, por ahí está más o menos que fluctúa, cayendo un poco en los últimos 4 años, pero por ahí. Descompones el índice, tema de estabilidad macroeconómica, puesto 1. Es alucinante. Pero para estar en el puesto 78, en el resto, puesto 100, puesto 90, todo lo que tiene que ver con temas institucionales, justicia, eficiencia del Estado, conectividad, transformación digital, mercado laboral, apertura, tenemos más o menos, pero también cayendo últimamente. Entonces, esto te da una idea de dónde está realmente la problemática y recae en gran medida en lo que se refiere al tema de contar con un Estado que funcione. Gran parte del problema, diría yo, del deterioro de las últimas quizás 15 años, no tiene que ver con este proceso de descentralización mal llevado, ¿no? Que ha llevado a una, efectivamente, ¿no?, descentralización probablemente de funciones, en muchos casos, pero sin acreditación de capacidades, ¿no? Entonces ahora nos encontramos, por ejemplo, con distritos mineros, ¿no?, que son, por ejemplo, como el caso de San Marcos en Ancash, ¿no?, que tiene, creo, el doble o el triple de presupuesto que San Isidro y probablemente no tiene un baño decente en la zona, ¿no? Tiene cantidad de dinero, no solamente ejecuta religiosamente 30% del presupuesto. Con eso hay que ver hechas sierras. Generas todo el descontento social que dice, da la mina, ¿dónde está mi proyecto? ¿Dónde están mis servicios sociales? ¿Dónde está mi hospital? ¿No? Entonces ahí hay un punto sobre el cual no se quiere trabajar, ¿no? Entonces, y lamentablemente sirve para seguir construyendo y empujando, lamentablemente, estos discursos que van en contra de lo que significa una verdadera generación de prosperidad. Una sola puntualización. Si cualquier televidente revisa los estimados de producto por regiones o por departamentos, descubre una regularidad muy marcada que tiene más de 20 años en el Perú. Hay un primer paquete de regiones, Lima, incluyendo provincia, y la costa sur, que se ubican como una especie de argentinos pobres. Tienen un producto per cápita en dólares 2015 de aproximadamente $14.000, establemente. Aburrido. La regionalización por ahí no ha hecho ningún cambio. Y el resto de los peruanos, que son los demás, todos juntitos en una senda de bolivianos ricos, con $4.000. Pero que haya tanta diferencia en los productos por persona entre dos tipos de regiones del Perú es abrumador. La regionalización fue un fracaso. No logró convergencia entre regiones. Y si bien todas han crecido un poquito, pero la diferencia es marcada. Hay dos Perús, los argentinos pobres y los bolivianos ricos. Bueno, ser más rico que Bolivia es muy fácil, Gonzalo. Bueno, aquí hay una cantaleta que repite el gobierno hasta la saciedad, en el sentido que 200 años de malos gobiernos y abusos de los ricos
contra los pobres, Ay, qué tierno. han conducido a una cantidad de peruanos que ahora pasan penurias porque no tienen una posta médica, no tienen escuelas y viven en unas condiciones pues que a esas alturas del siglo XXI son inhumanas. Creo que todos estamos de acuerdo. Qué injusto, además, que restarle méritos a Sagasti, a Vizcarra, a Humala. Pero el punto es que no es que falte plata, lo que falta es gestión. Como menciona Carlos, la capacidad de gestión del gasto público es nula. A nivel de los gobiernos locales, la situación es todavía peor y ellos son los que tienen la mayor parte de la torta del gasto en obras. Creo que cerca del 40%. Y entre los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen 2/3 de la torta. Y lo gastan mal y el avance es siempre muy lento hasta el mes de diciembre, donde da un salto y mejora la foto, ¿no? Pero es solo la foto, porque esto es gasto devengado, es decir, un gasto que sea autorizado, que sea girado, porque corresponde a proyectos presupuestados que pasaron por el SNIP. Pero de allí a que se gire, y luego de que se gire, que se gaste la plata, y ahora han cambiado la regla, porque antes para poder recibir los recursos había que mostrar, documentar en qué lo ibas a gastar, ahora te la dan por adelantado. El otro día, primera vez que escuché, el ministro Graham lo hizo, dio la cifra no solo del devengado, que es francamente nominal, sino que se había ejecutado 9% de un supuesto devengado de 31%. O sea, estamos peor de lo que creemos estar. Y las obras paralizadas no paran de aumentar. Y las obras se paralizan generalmente por corrupción, por malos expedientes y porque simplemente no hay manera de que las cosas caminen cuando no hay supervisión ni control, ni tampoco control ciudadano, ¿no? Parece que en los pueblos más pequeños y más pobres es normal ver que el alcalde empezó con una combi o como se llame y ahora tiene una 4x4, ¿no? Parece que todo el mundo pensara que esa es la suerte del alcalde. Pero una cosa es querer gastar más, como dice este gobierno, que además dice que no lo dejan gobernar, es decir, no lo dejan gastar porque hay mucho, se dedican a perseguirlos y en realidad lo que pasa es que no dejan de cometer actos que lindan con el delito y deben ser denunciados. Y es un delito, ¿no? Otra cosa muy distinta es llegar a gastar. Y creo que ahí está el cuello de botella que tenemos que enfrentar. Y lo más irónico o paradójico de todo es que creo que sí hay un gasto que se mueve, pero se mueve por corrupción, se agiliza por corrupción, como el caso de este centro poblado Anguía, donde les dieron un presupuesto que era 3 veces lo que históricamente habían recibido para una cantidad pequeñísima de personas. Y estamos viendo cómo se desarrolla. Eso sí se mueve. Entonces creo que estamos con una situación muy complicada que no se va a resolver como todos creemos con un cambio de constitución, ¿no? Solo quisiera engañar al pueblo, hablar de esta hay manera. algo que quisiera compartir con ustedes. En la misma asamblea que habló este señor Rashid, habló Jaime Saavedra. Jaime es una persona muy inteligente y si les comentase lo que él ha encontrado en las últimas cifras de calidad académica y de eficiencia en la educación pública peruana en los últimos 2 años, se deprimen. El deterioro post-pandemia ha sido, yo lo calificaría de muy pronunciado, muy significativo, tremendo. Entonces, ese es el pliego presupuestal más grande y sus resultados son cercanos al peor desastre de la historia educativa del Perú. Y no hablamos de eso. Y sin mejor gasto en educación, podemos hablar de muchas cosas, pero son como que menos relevantes. Solo quisiera compartir eso. Y para gastar bien necesitas buena gerencia. Así es. Así de simple. Honesta. Ahora hay un tema importante, digamos que yo creo que vale la pena leerlo con detalle. El día de ayer salió una normativa, ¿no?, respecto al flujo, digamos, a esto que le llamamos la ley de las puertas giratorias, ¿no?, que ha ido a un extremo tremendo que lo que ha hecho de alguna manera es prácticamente hacer
prohibitivo, ¿no? Prácticamente un desincentivo tremendo a cualquiera del sector privado que quiera trabajar por el sector público. Yo no sé de dónde el Estado también se va a nutrir, no sé, creo que tenemos grandes escuelas de formación de funcionarios públicos, parece que una normativa claramente creada para expulsar todo lo que se puede del sector público, del sector privado hacia el público, y me parece un exceso. Yo creo que ahí es un tema que va a traer mucha cola a futuro. Eso tiene intencionalidad política. Totalmente. Hannah Arendt decía que la clave para instaurar un régimen dictatorial es desmoralizar y destruir el Estado. Que la gente no solamente no tenga posición política, sino crea que el Estado está podrido y necesita de un salvador que maneje a las masas y que lleve al país a lo que pasa hoy día en países hermanos como Venezuela o como Cuba. Cuidado con eso. Bueno, tenemos que concluir. Les agradezco a todos por sus sabios comentarios. Espero que sirvan para formar opinión. Sobre todo, yo diría que en esta mesa hay dos conclusiones centrales. Cambiar la Constitución no resuelve ningún problema. Y en segundo lugar, la forma de recuperar la confianza es que se vayan todos. Y eso es algo que cuesta que ocurra. Está muy complicada la situación. Ojalá que en las siguientes semanas se vayan desarrollando las cosas. Muchísimas gracias, buenas noches.